Rodolfo Kummerfeld, nuestro masajista, kinesiólogo, el encargado de salud de Bainer Radio TV, que nos va a comentar cuáles son las contras de la gente que se automedica, que toma medicación sin consultar a un médico previamente. Así que, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va a la gente? Sí, es una consulta que recurrentemente se da y situaciones que me llegan a los oídos de hablar respecto a la automedicación de antibióticos. Y bueno, voy a resumir en 2 minutos aproximadamente cómo actúa el antibiótico. El antibiótico, cuando uno lo ingiere, afecta a la bacteria de todo el cuerpo, no es selectivo a un tipo de bacteria, mata todas las bacterias de todo el cuerpo, incluso mata también la flora bacteriana buena y mala, la que es provechosa y la que no es provechosa del sistema digestivo, del colon. No discrimina, claro. No discrimina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se automedica con los antibióticos, corre serio peligro de tener grandes problemas a nivel digestivo y de absorción de los nutrientes. Sumado a eso, problemas, por ejemplo, como colitis, a repetición, problemas peristálticos que hacen alternar entre colitis y constipación, y eso va afectando nuestra calidad de vida porque, bueno, no podemos tener un desarrollo normal del día a día, ¿no? Claro. Y eso genera dolores. ¿Por qué? Porque se van acumulando en el cuerpo las toxinas que no se eliminan adecuadamente en tiempo y forma del organismo. Y esas toxinas son las que después se acumulan son toxinas ácidas por lo general, siempre, casi siempre, y esas se acumulan en los músculos. Esas toxinas ácidas lo que hacen es precisamente generar los calambres, generar fasciculaciones en los músculos, que son esos parpadeos, esos movimientos involuntarios de los músculos, porque el músculo se quiere sacar esa acidez de encima, pero no puede. ¿Por qué? Porque del cerebro manda, o sea, el músculo manda, a mí me acumula mucha acidez, manda al cerebro, el cerebro dice yo no puedo eliminarlo porque la flora bacteriana está afectada. Entonces, evidentemente hay como una distorsión entre lo que hay que hacer y lo que se puede hacer. Y en ese momento es en que el músculo empieza a latir. A latir y a generar dolor y a generar malestares de todo tipo. Incluso cuando se pone muy duro, cuando se pone que no se puede trabajar, se pone del tipo de calambres nocturnos muchas veces. Bueno, toda esa problemática puede venir por el hecho de consumir o de automedicarse, consumir medicamentos sin el concepto médico detrás del consumo de antibióticos. Y obviamente puede complicar la zona hepática también. Por supuesto, porque el hígado lo que tiene que hacer después es filtrar la sangre y depurarla. Entonces sometemos al hígado a un mayor trabajo. Entonces el hígado se agranda y produce hepatomegalias y produce, en casos más complicados, problemas, digamos, de insuficiencia hepática, pero por consumo de medicamentos. Entonces, simplemente, bueno, el día de hoy fue más que nada para advertir y para generar una alerta sobre el consumo de medicamentos, sin el concepto de qué medicamento es el que realmente va para tal o cual bacteria. Para eso se hacen cultivos de laboratorio, el médico interroga y conduce hacia una respuesta acertada del paciente, y así puede decir, bueno, tal o cual medicamento es el más adecuado. Hay de primera, segunda, tercera generación en casi todos los medicamentos, en todas las familias de los antibióticos. O sea que siempre partimos de un análisis previo para hacer un cultivo y saber... Exactamente. ¿No? Exactamente. A veces hace falta cultivos, a veces con un interrogatorio nomás alcanza, porque bueno, sabemos qué es lo que hay preponderantemente en la población. Perfecto. O sea que ya el médico, el profesional ya tiene una idea de lo que es la patología del paciente, sí, y de cómo encararla. Perfecto. Así que, bueno, y eso, digamos que trabajaría en contra de la zona muscular, de la zona fibrosa, de lo tendinoso, ¿no? Exactamente.
Muchos de los que se automedican también consumen otro tipo de medicamentos y esa combinación de toxinas diferentes en el cuerpo generan ese problema del dolor. Últimamente estoy viendo mucho eso, por eso hago hincapié en ese detalle. ¿Seguís trabajando con las mialgias? Seguimos trabajando con las mialgias, la fibromialgia particularmente, sigo trabajando con los masajes deportivos en personas que hacen algún tipo de deporte de alto impacto, por ejemplo, todos los artistas marciales, todo lo que hacen, por ejemplo, tenis, fútbol, hay mucho desgaste, articular, rugby, muchos problemas en las articulaciones, y las toxinas muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay ciertas toxinas que se acumulan en las articulaciones. Entonces las articulaciones duelen, entonces bueno, hay formas específicas para remover esa acidez acumulada en las articulaciones y devolverle al paciente la movilidad de esa articulación y sin dolor. Y desde tu concepto como profesional, ¿vos pensás que sería bueno acompañar todo tratamiento de algún tipo de actividad, algún tipo de movilidad, algún tipo de ejercicio que el paciente pueda realizar dentro de su domicilio? ¿O recomendás alguna actividad al aire libre? ¿O según también el grado de dolor que tenga el paciente? Claro. Digamos, ¿no? Mucho de las problemáticas, digamos, deportivas vienen por una cuestión muy simple. O no se precalienta bien en el momento de la actividad o las dos cosas, no se elonga bien al final de la actividad. Entonces yo siempre recomiendo una buena entrada de calor, y más todavía ahora que empieza el otoño y el invierno, porque la diferencia de temperatura es muy grande entre el afuera y el adentro del cuerpo, y después sí elongar, incluso con actividades como por ejemplo el ciclismo, que pareciera que no afecta mucho, pero sí es muy desgastante. Actividades, digamos, recreativas también necesitan un poco de elongación. He visto muchos talones de Aquiles que están muy duros, entonces siempre es bueno hacer ejercicios de elongación del talón de Aquiles, particularmente en un escalón, podría ser el escalón de la vereda o en un escalón de la escalera, cuidando de no sobreexigir en las primeras veces esa articulación, porque si se corta, después hay un problema casi de por vida. Aunque se apele, nunca queda al 100% recuperado ese tema. Es una cosa bastante problemática. Es un tema problemático, sí, el talón. Pero bueno, siempre es recomendable entonces el precalentamiento antes de la actividad física, ser cuidadosos. Si no somos habitués de esa actividad física, si no estamos embebidos, si no hace años que ya la ejercitamos, de ser cuidadosos con los movimientos extremos, y a su vez después para todo el mundo una buena elongación para que el músculo se relaje y se oxigenen bien también las articulaciones y los ligamentos y los músculos. Eso es fundamental. O sea, perfecto. O sea, que para toda la gente que nos está viendo, la recomendación que haces en particular es la entrada en calor, la calistenia, como algo fundamental. Como fundamental, sí. La calistenia es una cosa muy importante porque si sometemos a un músculo a un esfuerzo sin estar preparado y sin estar oxigenado suficientemente bien, lo único que vamos a tener es un desgarro. Y el desgarro después implica 45 días mínimo de no actividad. Eso va a hacer involucionar nuestro sistema muscular, y si estamos en competencia después tenemos que recuperar todo el tiempo perdido, entonces nos deja fuera de competencia durante el mínimo 3 meses. Entonces no cometamos el error de no entrar en calor, más ahora en tiempos invernales, claro, en tiempos fríos. Ahora, mucho frío, se requiere una entrada más larga. Una entrada en calor más larga y más consciente. Uno tiene que sentir que todos los músculos están siendo abastecidos adecuadamente con sangre. Y en lo posible, seguramente no hay que ingerir comidas antes de la ejercitación para que la concentración de sangre no esté en el sistema digestivo, sino que vaya a los músculos, ¿no?
Perfecto. O sea que con anticipación a cualquier Por tipo lo de menos 3 actividad. horas antes de la actividad no ingerir nada para que no haya nada en el sistema digestivo que pueda complicar el abastecimiento de sangre a nivel muscular. Perfecto. Y con respecto a lo que es la hidratación, ¿qué nos podés decir? La hidratación es muy importante y eso lo voy a desarrollar en la próxima entrevista. Es muy importante hidratarse adecuadamente y consumir consumir bebidas que contengan sales hidratantes. No hay muchas buenas bebidas en el mercado. La mayoría de las bebidas o la mayoría de las aguas son aguas reconstituidas, o sea, aguas desmineralizadas y mineralizadas con sodio y con potasio, o con menor cantidad de sodio, bajo en sodio y con potasio, que son 2 iones positivos, pero no tenemos ningún ion negativo. Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas y yo siempre recomiendo hacer nuestros propios brebajes, nuestras propias sales de hidratación, nuestras propias bebidas de hidratación a partir de una mezcla entre agua mineral y agua de mar o agua con sal marina, ¿no? Con sal marina. Sí, muy importante lo del agua de mar, lo he escuchado en muchos lugares. El agua de mar es muy importante porque tiene 250 iones que son positivos y negativos y que son muy importantes a la hora de hidratación. Porque nosotros somos seres, bueno, eso queda para la próxima, una introducción, digamos. Nosotros somos seres eléctricos. Todo se produce por una diferencia potencial, mayor o menor, pero todo se produce por una diferencia de potencial a nivel membrana, del lado de adentro de la membrana con respecto al lado de afuera de la membrana. Entonces, así se abren las diferentes comunicaciones que hay entre el adentro y el afuera de la membrana. Cuando no tenemos un cierto ion, cuando nos faltan iones positivos o nos faltan iones negativos, esa conductividad eléctrica está siendo alterada. Entonces vamos a tener problemas de alteración, vamos a tener enfermedades específicas como por ejemplo un Alzheimer o un Parkinson por problemas, digamos, de hidratación. Espectacular. O sea que una de las causas, no es general, para esas enfermedades. O sea que sería fundamental el tema el agua de mar sería una cosa, sí. digamos que por la cantidad de iones positivos y todo lo que estabas explicando, es algo fundamental como para prevenir ciertas enfermedades en el futuro, ¿no? Claro, sería algo que armonizaría todo el organismo. Así que, entonces ya dijimos, no a la automedicación con antibióticos, no al ejercicio sin precalentamiento, no irnos a casa sin elongar y preparar nuestra propia bebida, digamos, hidratante, que en la próxima salida vamos a explicar cómo lo hacemos. bueno, perfecto. Rodolfo, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para aconsejar a toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, estamos en Baires Radio TV, acá desde la ciudad de San Andrés, Partido General San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, con Rodolfo Kummerfeld, que nos está interiorizando de todo lo que es la salud, tanto para la práctica deportiva como las personas que están en su domicilio y que hacen muy poca actividad. Así que gracias, Rodolfo, y nos estamos viendo en la próxima entrega donde vamos a hablar mucho más de lo que es la hidratación antes, después del deporte y para la vida cotidiana. Baires Radio TV. Gracias. Gracias. Bien, ¿eh? ¿Qué canto?